a comenzar entonces leyendo a partir del versículo 26 del capítulo 5 de Gálatas, que fue el versículo que dejamos pendiente, y vamos a ir analizando el texto bíblico desde ese versículo. Dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A mí me llama la atención que este tipo de exhortación se tenga que hacer a cristianos. El hecho de que, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 5, el apóstol Pablo diga, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Me llama la atención que ese tipo de exhortaciones, tanto la del versículo 15 del capítulo 5 como esta del versículo 26 del capítulo 5, pareciera que no cuadran con la vida de cristiano. ¿Cómo es posible que los Gálatas estuviesen experimentando relaciones tan fuertes entre ellos que Pablo los tenga que exhortar de esta manera? Hermanos, y es que, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, y a veces nos tenemos que mirar nosotros mismos en el espejo, cuando somos creyentes en Jesucristo, no hay garantía si no hacemos correcciones en nuestro carácter. No hay garantía de que nos podamos llevar bien, incluso con nuestros hermanos en la fe. Es una exhortación de parte del apóstol Pablo y por supuesto del Espíritu Santo a través de él, que los cristianos tenemos que aprender a sacrificar en nuestra carne esos deseos egoístas que nos llevan a sentir enemistad con otras personas. Acuérdense que la carta a los Gálatas es una carta que está exhortando a los Gálatas a no vivir bajo la ley, a no vivir bajo un esquema religioso que les haga sentir que se están ganando la salvación por hacer buenas obras. Pero la ley tenía algo positivo, como muchas otras cosas positivas que tenía la ley. Acuérdense que la ley era un estándar de obediencia que Dios le pedía al hombre cumplir. La ley proviene de la voluntad de Dios. Pero si ustedes revisan los mandamientos, ustedes se darán cuenta que el primer mandamiento es el único mandamiento en el cual la exigencia es para con Dios, pero los otros 9 mandamientos están relacionados con la vida que tenemos para con otros. Es decir, el primer mandamiento nos manda a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y ese mandamiento lo siguen 9 mandamientos que cuando los leemos nos damos cuenta que tienen que ver con la relación que tenemos con otras personas. Es decir, que básicamente la ley lo que nos dice es, tienes que tener una relación excelente con Dios, una relación vertical con Dios, para poder tener una relación horizontal con Dios, con los demás, perdón, con los semejantes. Si tienes una relación buena con tus semejantes es porque has aprendido a obedecer a Dios. Entonces, Pablo lo que les está transmitiendo a los Gálatas es, no pueden permitirse, no se pueden dar ustedes el lujo de tener enemistades, pleitos, enojos, quizás hasta maltratos físicos entre vosotros si sois cristianos. Y tenía que haber algún tipo de situación así cuando en el verso 15 del capítulo 5 y el final del capítulo 5 en el verso 26, la exhortación es precisamente a no tener malas relaciones con los demás. Por eso, mis hermanos, tenemos que pensar qué tan difícil nos es relacionarnos con otras personas. Porque realmente nosotros tenemos la posibilidad de relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo con mucha facilidad. Pero ustedes y yo sabemos que dentro de nuestra familia
en la iglesia, en nuestro vecindario, en nuestros centros de trabajo, nos tenemos a veces que topar con personas que son realmente difíciles de tratar, que son realmente difíciles de sobrellevar. Y son esas personas precisamente las que ponen a prueba nuestro carácter como hijos de Dios. Son esas personas precisamente las que ponen a prueba nuestra paciencia y son esas personas por las que tenemos que decirle, Señor, dame el amor que solamente puede provenir de parte tuya para poder amar a esta persona, para poderla soportar, para poderle responder de manera adecuada, para no actuar, para no rebajarme al nivel de un cristiano que no tiene control del Espíritu Santo, para que hayan palabras amables en mi boca cuando realmente lo que me provoca es decir palabras descorteses. Esa es la exhortación. Y acuérdense que en la clase anterior estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu. Y una forma en la que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida es cuando somos amables con quien no nos provoca ser amables en los momentos en los cuales no tenemos ganas de ser amables, pero ese carácter que Cristo quiere que se forme en nosotros nos exige, nos pide que seamos afables, que seamos benignos con aquel que nos trata injustamente. Ahora, el capítulo 6, ¿verdad? Inicia diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no Que caiga. no caiga. ¿Por qué? Porque si ustedes lo recuerdan, el apóstol Pablo compara la vida cristiana varias veces como una carrera que tenemos por delante. Incluso la carta a los hebreos, que no hay seguridad de que la escribió el apóstol Pablo, también usa esa figura. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos la carrera que tenemos por delante. Y el apóstol Pablo lo mismo, utiliza esa expresión de una carrera, de un atleta que corre, él compara el recorrido, compara la trayectoria de un cristiano en la vida como un atleta que está corriendo, que está compitiendo. Bueno, ustedes y yo hemos visto competencias olímpicas donde un corredor que va en buena posición, que va punteando a la carrera, en algún momento tropieza y se cae. Y realmente es dramático ver cómo esa persona que está corriendo, que se ha esforzado durante años para llegar a esas olimpiadas, a esas competencias, en el momento más importante de la carrera llega a perder el equilibrio, se cae y vemos cómo la mayoría de los corredores le pasan por un lado porque simplemente cada quien está tratando de alcanzar sus objetivos. Bueno, los cristianos tenemos la posibilidad de que en algún momento de nuestra vida también podamos caer, también podamos en algún momento tropezar y caernos en medio de la carrera que estamos siguiendo, que estamos buscando en el mundo vivir para Cristo. Ahora bien, cuando alguien cae, ¿qué hacen los otros cristianos? Alguien decía alguna vez que el ejército, Levantarlo. sí, alguien decía una vez que el ejército de los cristianos es el único ejército que termina de matar a sus soldados heridos. En vez de levantarlo, curarlo, llevarlo y restaurarlo, a veces los cristianos a ese que cayó lo terminamos de matar con nuestras críticas, con nuestras heridas, perdón, con las heridas que les causamos. Veo que está conectada Sandra Burgos. Tata, qué bueno verte por aquí. Dios te bendiga. Este, entonces, los cristianos nos especializamos muchas veces en tomar a esa persona que cayó y tratarla de la peor manera porque simplemente falló sin tomar en cuenta, como dice el pasaje,
al final del versículo 1, no sea que tú también seas tentado sin pensar que en alguna oportunidad o nosotros llegamos a caer o puede ser que en el futuro a nosotros nos toque caer y seamos nosotros los que estemos caídos y necesitemos la ayuda. Ciertamente hay personas, hay cristianos que pecan, que fallan, y uno puede ver la actitud que estas personas asumen cuando son sorprendidos. Fíjense cómo comienza el versículo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido. La Biblia dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto, que todo ha de venir a la luz, que todo tendrá que salir a la luz. Y muchos cristianos, durante cierto tiempo, quizás días, quizás meses, quizás años, han tenido pecados ocultos, pero tarde o temprano ese pecado sale a la luz, un adulterio, una fornicación, cualquier otra cosa, cualquier otro comportamiento que por un tiempo se mantuvo oculto y de la noche a la mañana nos enteramos que el hermano tal, que la hermana tal, que el pastor tal, que la esposa del pastor tal, se le descubrió X o Y cosa. Los pecados cuando vienen a la luz y traen ruina a la vida del cristiano, pueden producir en la persona que ha sido descubierta dos tipos de actitudes. La actitud de Saúl o la actitud de David. Ustedes y yo sabemos que David y Saúl fueron reyes de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl pecó contra Dios. David, que fue su sucesor, que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, también le falló a Dios. Es más, si nosotros revisamos la vida de Saúl y revisamos las fallas que Saúl cometió y las pudiéramos pesar desde nuestra perspectiva, desde nuestra subjetividad humana, los pecados de Saúl fueron menos atroces que lo de David. Ajá. De hecho, David se acostó con Betsabé y cuando supo que estaba embarazada y que Urías se iba a dar cuenta que ese muchacho no era de él, de Urías, sino que Betsabé lo había engañado con alguien y se iba a dar cuenta que había sido con Urías, con David, ustedes y yo sabemos que David fraguó una trampa para que Urías fuese muerto en la guerra. Lo puso al frente de la batalla para que deliberadamente allí muriera como efectivamente murió. Y otra serie de errores y de fallas que David cometió. Es decir, tanto Saúl como David fallaron. Desde mi perspectiva, no sé desde los de ustedes, David fue peor que Saúl. La diferencia entre David y Saúl es que cuando a Saúl Samuel le reveló su pecado, le mostró que Dios lo había desechado, Saúl trató de revertir el proceso por sus propios medios. Jamás reconoció que se equivocó. Jamás asumió que le había fallado a Dios. Jamás clamó, lloró, gimió, suplicó, pidió, se arrepintió por su pecado, sino que procuró de distintas maneras, bajo distintas estrategias, recuperar el poder perdido y tratar de ser justificado delante de Dios por sus propios medios. En cambio, cuando Natán vino a hablar con David, creyendo David que todo estaba oculto, y Natán en un solo instante le puso, como decimos en Venezuela, una conchita de mango, le puso una trampa para que el mismo David se acusara, para que el mismo David se diera cuenta que había sido descubierto. Cuando Natán le reveló su pecado a David, la actitud de David al verse descubierto inmediatamente delante del mismo Natán fue una actitud de arrepentimiento, Claro. una actitud de amargura, una actitud de llanto, una actitud de sentimiento de que le había fallado a De Dios, culpabilidad. culpabilidad, pidió perdón, se rapó la cabeza, se vistió de cilicio y entendió que había sido descubierto lo que él tanto había tratado de ocultar. Conclusión. Es verdad que algunos cristianos cuando son descubiertos en su pecado, no importa cómo se les trate, no importa si se les trata con hisopo, nunca van a dar su brazo a torcer. Eso es verdad.
Incluso van a culpar al pastor, van a culpar a los hermanos, van a culpar a la iglesia, van a culpar a los hijos, van a culpar a la esposa o al esposo, van a culpar a cualquiera, menos decir yo me equivoqué, yo fallé, yo reconozco que fallé y le pido perdón al Señor, le pido perdón a la iglesia, le pido perdón a mi esposa, le pido perdón a mis hijos y quiero cambiar y lo lamento. La actitud es una actitud altiva, de un cuello tieso, de un cuello erguido que dice yo soy el que tiene la razón y la víctima soy yo y los malos son los demás. Es verdad que hay gente que actúa así. Mateo capítulo 18 es un ejemplo de eso. La Biblia dice, y lo dijo Jesús precisamente en Mateo 18, que cuando tu hermano pecare contra ti, ve tú y arréglate con tu hermano. Si tu hermano te oyere, entonces has ganado a alguien y se ha resuelto el problema, dice Mateo 18. Pero si no te escucha tu hermano, es decir, si mantiene una actitud altiva, si mantiene una actitud de no querer reconocer su error y de buscar la reconciliación, dice la Biblia, dice Jesús, entonces búscate 2 o más testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. Y dice la Biblia, dice Jesús, que si esta persona no escucha a estos 2 testigos, si esa persona no trata de reconciliarse a pesar de que hay unos testigos donde se está procurando la reconciliación, entonces todavía Jesús da una última alternativa. Entonces llévalo a la iglesia y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso lo dice Jesús. Incluso es unas pocas de las veces que Jesús menciona la palabra iglesia y está relacionado con el tratamiento que se debe seguir con una persona con la que hay un pecado que resolver, con la que hay alguien que necesita tratamiento espiritual. Bueno, la exhortación del apóstol Pablo en el versículo 1 de Gálatas es para que los cristianos aprendamos a ejercer la misericordia. Misericordia que quizás nosotros tengamos que necesitar alguna vez cuando seamos nosotros los que caímos en desgracia. La exhortación de Pablo, hermanos, es que los hijos de Dios, cuando tengamos que atender a alguien que ha caído en pecado, seamos amables con él, no tolerantes, no alcahuetes, no complacientes, no alguien que está apoyando a la persona que ha fallado, sino que seamos comprensivos, que nos pongamos en su lugar y que agotemos todos los medios necesarios para restaurarle. Observe lo que dice el versículo, vosotros que sois espirituales, vosotros que dais frutos dignos de arrepentimiento, vosotros en los que se manifiesta el Espíritu Santo, vosotros que vivís de acuerdo al Espíritu, como ya lo estudiamos en el capítulo 5, la manera correcta de atender al pecador es restaurándole. La palabra en griego que se usa aquí para restaurar es la misma palabra que se usa para sanar a un hueso roto, para un hueso dislocado. Esa es la palabra que se usa ahí en restaurar. Es decir, hacer que ese miembro que se quebró, ese miembro que se salió de su lugar, pueda regresar a su posición original. Y nosotros debemos como cristianos actuar de esa manera y al mismo tiempo ejercer, manifestar nuestro carácter misericordioso, el mismo carácter de misericordia que recibimos de parte de Cristo, nosotros ejercerlo en el que está caído. Esa es la exhortación maravillosa del versículo 1. Luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El apóstol Pablo no usa la expresión la ley de Cristo por casualidad. Él está combinando la palabra ley y la palabra Cristo, porque ustedes y yo sabemos que Pablo ha estado desarrollando en toda la carta la inutilidad de creer que la ley te puede salvar. Pero utiliza sabiamente la palabra ley para decir que la ley de Cristo se resume en 2 cosas: amar a Dios y amar al prójimo.
amar a Dios y amar al prójimo. Una persona que ama a Dios y una persona que ama al prójimo como a sí mismo, Ya cumplió con toda la ley. está cumpliendo con la ley de Cristo. Entonces, pero ¿cómo se manifiesta eso? Sobrellevando las cargas de los otros. ¿Qué son las cargas? Pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. Las cargas de los demás puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser su carácter, su forma de ser, puede ser una crisis personal, en fin, cualquier cosa que se convierta en un problema en otro hermano, en otra persona, a mí me toca lidiar con esa persona y con sus problemas y asistirle y ayudarle para poder cumplir con la ley de Cristo. Pero recordemos que yo también tengo problemas. Recordemos que yo también tengo mis crisis. Recordemos que yo también tengo mi carácter. Recordemos que yo también tengo mis fallas y otros me tienen que soportar. Por eso la expresión es sobrellevar. Y la palabra sobrellevar aquí implica un ir y venir, una cosa que tiene su contraparte. Sobrellevar significa llevar yo las pruebas de los demás, que ellos van a llevar las mías. Entonces, la iniciativa del cristiano es ser paciente, ser misericordioso, estar dispuesto a no perder mis estribos porque otros me saquen de mis casillas. Sobrellevar significa estar preparado para ir más allá de lo que realmente mi carne me permite vivir. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, cuando alguien te pida o te obligue a que lo acompañes una milla, ve con el dos? Y que cuando alguien te pida la túnica, dale también la capa. Lo que está diciendo el Señor Jesús allí es cuando alguien procure llevarte a tus límites carnales, a tus límites intelectuales, a tu capacidad humana, esfuérzate en el Espíritu Santo, esfuérzate en ese carácter que yo te he dado como hijo de Dios para ir un poco más allá y responder como respondería Cristo y no como respondería Martín Portillo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia y el apóstol aquí cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Versículo 3. Porque el que se cree porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La Biblia dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Equivocadamente, algunas personas piensan que la Biblia nos pide a que nosotros tengamos una baja autoestima, pero esa no es la exhortación bíblica. La exhortación bíblica es a que no nos creamos más de lo que somos, a que no pensemos que somos más de lo que realmente somos. Y sobre todo, a que muchas personas se evalúan a sí mismas y se elogian a sí mismas y se vanaglorían a sí mismas por parámetros que no son los que realmente Dios quiere que nosotros nos vanagloriemos o nos gloriemos. Me explico. Si algo nos puede hacer sentir dichosos, orgullosos, bienaventurados, importantes, es saber que Cristo ha hecho milagros en nuestra vida, que siendo pecadores nos transformó, nos cambió, nos salvó, nos redimió y está trabajando en nuestros corazones. En todo caso, si algo somos, es por la gracia y misericordia del Señor Jesús.
No es porque somos buenas personas, no es porque somos personas importantes, no es porque nosotros tenemos unas virtudes mejores que las de los demás, sino porque Cristo ha cambiado nuestra manera de vivir.